Hola, y bienvenido de nuevo a Historias para dormir. Acomódate. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama, la suavidad de las sábanas, la ligera presión del edredón que te cubre. Permite que tus hombros se relajen, que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. No hay nada que hacer ahora, ningún lugar al que ir. Solo tienes que escuchar. El mundo exterior, con sus ruidos y sus prisas, se desvanece poco a poco. Y en su lugar, vamos a construir otro mundo. Un mundo de silencio casi absoluto, de una belleza tan vasta que intimida. Un mundo de blanco y azul, de noches que duran meses y de una quietud que pocos han llegado a conocer. Esta noche, te invito a un viaje al corazón del Ártico. Pero no como lo verías en un documental moderno, lleno de colores vibrantes y música dramática. No. Nuestro viaje es al pasado, a la llamada edad heroica de la exploración polar. Una época en la que el mapa del mundo todavía tenía grandes espacios en blanco, y la palabra, desconocido, era una invitación para hombres valientes, o quizás, desesperados. El título de nuestro viaje de hoy es una pregunta: ¿por qué no aguantarías ni un día como explorador del Ártico? Pero no es un desafío, ni una crítica. Es una puerta de entrada. Una forma de entender, desde la comodidad de tu cama, la inmensidad de aquella experiencia. No te pediré que seas el capitán del barco, ni el científico aclamado. Tu papel esta noche es mucho más íntimo, más real. Imagina que eres un asistente de la expedición. Un par de manos extra, un joven quizás, atraído por la promesa de la aventura, sin comprender del todo la realidad que le esperaba. Así que cierra los ojos, si aún no lo has hecho. Siente cómo la calidez de tu habitación te envuelve como un abrazo. Y prepárate para dejarla atrás. Porque nuestro barco está a punto de quedar atrapado en el hielo, y tu primer día en el silencio eterno está a punto de comenzar. Respira hondo, y déjate llevar. Imagina que despiertas. Pero no despiertas por el sonido de un despertador, ni por un rayo de sol que se cuela por la ventana. Despiertas por el frío. Es un frío distinto a cualquiera que hayas conocido. No es el frío vigorizante de una mañana de invierno, es un frío profundo, penetrante, que parece nacer desde dentro de tus propios huesos. El aire que respiras es tan gélido que sientes un ligero escozor en la nariz, y tu aliento se condensa al instante en una nube blanca y efímera. Abres los ojos. La luz es tenue, grisácea. Proviene de un pequeño ojo de buey cubierto por una capa gruesa de escarcha que difumina el mundo exterior en una mancha blanca e indiferenciada. Estás en un catre estrecho, uno de tantos que se apilan en los cuartos de la tripulación. El espacio es mínimo. Puedes estirar el brazo y tocar la madera fría y húmeda del casco del barco. El barco. Tu mundo entero. No es solo un medio de transporte, se ha convertido en una cáscara de madera y metal, un refugio precario suspendido en un océano de hielo sólido. Desde que el mar se congeló a su alrededor hace semanas, el barco ya no se mece. Está inmóvil, prisionero. Pero no está en silencio. La madera cruje y se queja. El hielo, con su movimiento lento e imperceptible, presiona el casco, produciendo gemidos largos y profundos que vibran a través de toda la estructura, como el lamento de una bestia atrapada. Al principio, esos sonidos te sobresaltaban. El primer pensamiento del día, después del frío, es la rutina. La rutina es el ancla que os impide a todos volveros locos. Te incorporas lentamente, tus músculos rígidos por la inactividad y la temperatura. No hay privacidad. A tu alrededor, otros hombres empiezan a moverse en la penumbra. Escuchas el suave murmullo de sus movimientos, el roce de la lana áspera, alguna tos ahogada. Son una comunidad forzada, un conjunto de almas compartiendo un espacio no más grande que una casa modesta, flotando en la nada. Vestirse es un ritual. No hay ropa ligera. Son capas.
Primero, la ropa interior de lana, que siempre parece guardar un rastro de humedad y pica ligeramente contra la piel. Luego, pantalones gruesos, varias camisas, y finalmente una chaqueta pesada de lona o piel de foca. Cada movimiento es lento, calculado. Tus dedos, todavía torpes por el frío, luchan con los botones. Todo huele a una mezcla de aceite de lámpara, lana húmeda, sudor viejo y el humo de la estufa. Es el perfume del encierro. Una vez vestido, tu primera tarea como asistente podría ser ayudar a preparar el desayuno. Te diriges al pequeño espacio que hace de cocina y comedor. El calor de la estufa de carbón es un alivio inmediato, un círculo de vida en medio de la quietud helada. Pero la comida es otro tipo de desafío. No hay frutas. No hay verduras frescas. No hay pan recién hecho. El concepto de frescura es un recuerdo lejano, un lujo de otro mundo. El desayuno, como casi todas las comidas, se basa en la monotonía de la supervivencia. Hoy toca pemmican. Es una pasta densa, una mezcla de carne de res seca y pulverizada, mezclada con grasa derretida. Se sirve caliente, a veces deshecho en un poco de agua para formar una especie de guiso espeso. El sabor es intenso, grasiento, una bomba de calorías diseñada para combatir el frío. Junto al pemmican, hay galletas. No son las galletas que imaginas. Son discos de harina y agua. Se llaman hardtack o galleta de barco. Para comerlas, tienes que sumergirlas en tu té caliente, esperando a que se ablanden lo suficiente para no romperte un diente. Ese es tu desayuno. El mismo que ayer. El mismo que, probablemente, será mañana. Una lucha constante por obtener energía, no por placer. Después de la comida, comienza el trabajo. Como asistente, tus tareas son variadas, pero comparten una característica común: se realizan en el frío implacable. Quizás te toque salir a la cubierta. El aire te golpea con una fuerza física. El paisaje es abrumador en su simplicidad. Un desierto blanco e infinito en todas direcciones, bajo un cielo pálido y sin sol. El horizonte es una línea borrosa donde el hielo y el cielo se funden. El silencio aquí fuera es diferente. Es más profundo, más absoluto. Tu tarea podría ser registrar la temperatura, la presión barométrica o la dirección del viento en los instrumentos que el científico de la expedición ha instalado. Los dedos, incluso con guantes, se entumecen rápidamente al manipular los diales del latón congelado. Cada respiración parece robar un poco de calor de tu interior. Miras a tu alrededor. El barco parece un pequeño juguete olvidado en un paisaje inmenso. La sensación de soledad es total, a pesar de que sabes que hay 20 o 30 hombres a pocos metros de ti, dentro de esa cáscara de madera. O quizás tu trabajo hoy sea más físico. Picar el hielo que se acumula constantemente en la cubierta y en los aparejos, un esfuerzo agotador que apenas parece hacer mella. O ayudar a revisar los almacenes, contando las latas de carne en conserva y los sacos de galletas. Cada lata es una promesa de un día más de vida. El inventario se convierte en un ritual sagrado. El ritmo de sus vidas es lento, medido por tareas y no por horas. El tiempo se vuelve elástico. Sin el ciclo normal del día y la noche, los días se funden unos con otros en una larga penumbra gris. La única variación es el tenue resplandor verdoso de una aurora boreal que a veces danza en el cielo, un espectáculo silencioso y fantasmal que os recuerda que todavía existe la magia en el universo. Llega la tarde. El trabajo cesa. La tripulación se reúne de nuevo en el interior. Es el momento de las pequeñas distracciones. Alguien lee en voz alta un libro con la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Otro repara una prenda de ropa con aguja e hilo, sus movimientos lentos y precisos. Algunos juegan a las cartas, sus rostros apenas iluminados, creando un pequeño círculo de camaradería. Las conversaciones son tranquilas. Se habla del hogar, pero no demasiado,
para no avivar la nostalgia. Se cuentan viejas historias, chistes que ya todos han oído decenas de veces, pero que aún así provocan una sonrisa cansada. Es un intento de recrear la normalidad en un entorno profundamente anormal. Un esfuerzo colectivo por mantener la cordura. Tú, como asistente, observas y escuchas. Aprendes que el verdadero enemigo no es solo el frío o el hambre. Es el tiempo. El tiempo vacío, el peso de las horas sin fin, el pensamiento constante de cuánto faltará para que el hielo se rompa y el barco pueda, quizás, volver a navegar. La cena es una repetición del desayuno o del almuerzo. Más carne enlatada. Más galletas duras. Más té. Y después, poco a poco, los hombres se retiran a sus catres. Te acuestas de nuevo en tu lecho estrecho. El frío vuelve a filtrarse, reclamando su dominio. El barco vuelve a gemir bajo la presión del hielo. Afuera, el viento ártico aúlla, un sonido bajo y solitario que recorre la inmensidad blanca. No hay nada más que escuchar. Y mientras tú te acomodas en tu cama, libre de moverte, sintiendo la calidez a tu alrededor, imagina la quietud forzada de ese catre. La inmovilidad. La sensación de estar atrapado, no solo en un barco, sino en un momento, en un lugar al final del mundo. Este ha sido solo un día. Uno de muchísimos, idénticos y agotadores. Una lucha constante y silenciosa, no por la gloria, sino simplemente por ver el amanecer de un nuevo día gris. Partieron de Inglaterra con vítores y gran fanfarria. En julio de ese mismo año, fueron avistados por última vez por un par de barcos balleneros en la bahía de Baffin, a punto de entrar en el laberinto de islas del Ártico canadiense. Y entonces, nada. El silencio. Imagina la espera. Primero, un año. Es normal, se esperaba que estuvieran incomunicados. Luego 2. La preocupación empieza a crecer en los despachos del almirantazgo en Londres. 3 años. Las provisiones deberían estar agotándose. La preocupación se convierte en alarma. Se envían las primeras expediciones de búsqueda. No encuentran nada. Pasan 5 años, 10. El nombre de Franklin se convierte en una leyenda, en un misterio susurrado en los salones y en las tabernas. ¿Qué les ocurrió a esos 129 hombres y a sus 2 barcos de vanguardia? Para entenderlo, debemos volver al hielo. Debemos imaginar lo que ellos vivieron. El primer invierno atrapados debió ser como el que tú viviste hace un momento. Una prueba de resistencia, sí, pero manejable. Siguieron la rutina, mantuvieron la disciplina, confiaron en sus barcos y en sus provisiones. Esperaron a la primavera. Pero cuando llegó el corto y gélido verano ártico, el hielo no retrocedió lo suficiente. Los barcos apenas pudieron moverse unas millas antes de que el invierno regresara con más fuerza, aprisionándolos de nuevo, esta vez en un lugar aún más remoto. Ahora, el segundo invierno es diferente. La rutina ya no es un consuelo, es una condena. La esperanza, que antes era una llama viva en el centro del barco, ahora es un rescoldo débil que amenaza con extinguirse. El sonido del hielo presionando el casco ya no es una curiosidad, es el recordatorio constante de su impotencia. La comida enlatada, que al principio era una maravilla, empieza a saber a metal y a desesperación. El escorbuto, esa vieja plaga de los mares, empieza a aparecer a pesar de las provisiones, debilitando los cuerpos, hinchando las encías, nublando las mentes. El capitán Franklin, el líder que debía guiarlos, sucumbe durante este periodo. Su muerte es un golpe devastador para la moral de la tripulación. El mando pasa a su segundo, el capitán Crozier, un hombre experimentado y pragmático que ahora se enfrenta a una decisión imposible. Quedarse en los barcos, sus ataúdes de madera,
o abandonarlos y tratar de alcanzar la salvación a pie. Imagina ese momento. La decisión de abandonar tu único refugio. El proceso metódico y desesperado de seleccionar qué llevar. No pueden llevarlo todo. Tienen que arrastrar pesados botes sobre trineos, con la esperanza de encontrar aguas abiertas más al sur. Cargan las latas de comida que pueden, pero también objetos extraños, que hablan de una mente que se aferra a la civilización, cubiertos de plata, botones de uniforme pulidos, libros. Pequeños fragmentos de un mundo que ya han perdido. Y así comienza la marcha. Visualiza la escena, no como un acto heroico, sino como una procesión fúnebre. Una larga y oscura fila de hombres contra un fondo de un blanco infinito. Los últimos supervivientes, quizás un puñado de espectros, siguen caminando hacia el sur. Ya no buscan el paso del noroeste. Ya no buscan la gloria. Solo buscan un rostro humano, el humo de una hoguera, cualquier cosa que no sea hielo. Pero no encuentran nada. El último hombre cae solo. El silencio del Ártico lo envuelve. Y la historia de la expedición de Franklin se congela en el tiempo, convirtiéndose en un misterio. Sus barcos, fantasmas de madera. Sus hombres, desaparecidos. Su destino, una página en blanco que tardaría más de un siglo en empezar a escribirse. Los ecos de su terrible lucha se desvanecieron en el viento helado. Y durante casi 150 años, el hielo guardó celosamente sus secretos. Secretos que solo empezarían a revelarse mucho, mucho tiempo después, con el descubrimiento de sus tumbas heladas. El tiempo, en el mundo que conocemos, es una flecha que avanza sin descanso. Los años se convirtieron en décadas. La reina Victoria envejeció en su trono, el mundo vio nuevas guerras, nuevas invenciones, nuevos mapas. La expedición de Franklin pasó de ser una tragedia nacional a un cuento con moraleja, una leyenda para exploradores. Las expediciones de búsqueda cesaron, y la historia se cubrió con el polvo del tiempo. Pero en el Ártico, el tiempo se comporta de otra manera. No avanza, conserva. El hielo no olvida. Y el secreto de lo que realmente ocurrió con el Erebus y el terror no estaba perdido, solo estaba esperando. Esperando a que llegara una nueva era, con nuevas herramientas para hacerle las preguntas correctas. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia adelante, a un tiempo mucho más cercano al nuestro, la década de 1980. Un equipo de científicos, liderado por un antropólogo forense llamado Ben Beatty, viaja a un pequeño y desolado trozo de tierra en el Ártico, la isla de Beechey. No es más que una playa de grava y piedras, azotada por un viento incesante. Pero en esa playa se encuentran 3 tumbas, marcadas con sencillas lápidas de madera. Son las tumbas de los primeros 3 hombres de la expedición de Franklin. El objetivo de Beatty es respetuoso, pero audaz, exhumar los cuerpos. No por curiosidad morbosa, sino porque sospecha que los cuerpos, perfectamente conservados en el permafrost, son cápsulas del tiempo. Que contienen, dentro de sí, la clave del misterio. Imagina la escena. Un pequeño grupo de científicos bajo el cielo gris del Ártico. El único sonido es el viento y el raspar de sus palas contra la tierra congelada. No es tierra blanda. Es dura como el hormigón. Trabajan durante horas, con un cuidado infinito, para llegar a los ataúdes. Finalmente, levantan la tapa del primero. El de un joven fogonero llamado John Torrington. Y el tiempo se detiene. Dentro del ataúd no hay un esqueleto. No hay polvo. Hay un hombre. Está envuelto en una tela blanca, casi como un sudario. Al retirarla, revelan el cuerpo de Torrington. Está tan increíblemente conservado que parece que acaba de dormirse. Su piel está pálida, cerosa, pero intacta. Viste una sencilla camisa de algodón a rayas. Sus manos están cruzadas sobre el pecho. Y sus ojos están parcialmente abiertos, con una mirada vacía y azulada que parece contemplar la eternidad.
No es una imagen de horror. Es una de profunda y melancólica quietud. Es como mirar una fotografía tridimensional, un eco congelado de un momento de hace casi 140 años. El frío ha detenido la descomposición, capturando a este joven marinero en su último instante de existencia terrenal. El equipo de científicos guarda un silencio reverencial. Están cara a cara con el misterio. Pero la verdadera historia no estaba en lo que podían ver, sino en lo que no. Con el máximo respeto, toman pequeñas muestras de tejido, de hueso y de cabello. Y aquí es donde el silencio del cuerpo de John Torrington empieza a hablar. El análisis en el laboratorio revela algo que ninguna de las expediciones de búsqueda del siglo XIX podría haber descubierto. En sus tejidos, había niveles de plomo extraordinariamente altos. Cantidades letales. El plomo. Un veneno lento, un enemigo invisible que había estado con ellos desde el principio. ¿De dónde venía? La respuesta era tan irónica como trágica, de su mayor ventaja tecnológica. De las latas de conserva. Para abastecer a la expedición a toda prisa, cientos de miles de latas fueron soldadas de forma descuidada. La soldadura, una aleación de plomo, se había filtrado en la comida que los hombres consumían día tras día, en cada plato de carne, en cada tazón de sopa. Imagina las consecuencias. El plomo no los mató de golpe. Fue minando su salud sigilosamente. Habría causado dolores de estómago y articulaciones, debilidad, anemia. Pero lo más importante, habría afectado a sus mentes, provocando confusión, paranoia, irritabilidad y una incapacidad para tomar decisiones lógicas. De repente, el misterio de la expedición adquiere una nueva y terrible luz. Ya no es solo una historia de hombres valientes superados por la naturaleza. Es la historia de hombres envenenados. Hombres cuyo juicio estaba nublado mientras se enfrentaban a la crisis de sus vidas. Explica por qué pudieron haber abandonado la seguridad relativa de los barcos para emprender una marcha suicida. Explica por qué arrastraron objetos inútiles y pesados. Estaban siendo debilitados y enloquecidos desde dentro por la misma comida que debía mantenerlos vivos. Y lo que sus estómagos dijeron, la promesa de nuestro segmento, es una verdad aún más sutil. El análisis de sus últimos momentos digestivos no reveló nada exótico. Solo los restos de la misma monotonía que había definido sus vidas, la carne de las latas, el combustible que los envenenaba lentamente mientras los nutría. La verdadera historia no estaba en el contenido, sino en el contenedor. Los otros dos cuerpos exhumados, los de John Hartnell y William Braine, contaron la misma historia. Estaban igualmente conservados, atrapados en su juventud por el permafrost. Y ambos mostraban los mismos altos niveles de plomo y signos de una grave desnutrición. Era un problema que afectaba a toda la tripulación. Un fallo catastrófico escondido en su propia cadena de suministro. El hielo había devuelto una parte de su secreto. El misterio no estaba resuelto del todo, pero ahora tenía una causa fundamental, una explicación trágica para el colapso de la expedición mejor equipada de su tiempo. No solo lucharon contra el frío. Lucharon contra un enemigo que no podían ver, un fantasma en su propia comida. Los hombres de la isla de Beechey fueron devueltos a sus tumbas. El equipo de Beatty volvió a sellar los ataúdes, los enterró de nuevo en la tierra helada, y los dejó regresar a su descanso. Su perturbación había servido para darles voz, para contar su verdad. Y ahora, vuelven a yacer en silencio, bajo el viento del Ártico, mientras el mundo sigue girando. Su historia, sin embargo, no comenzó en el hielo. Comenzó muy lejos de allí, en un mundo de opulencia, ambición y prestigio. Un mundo que nunca sintió el frío, pero que apostó fuerte en la conquista de ese mismo frío. Mientras los cuerpos de John Torrington y sus compañeros se congelaban en la quietud de la isla de Beechey, y mientras los últimos supervivientes de Franklin emprendían su marcha hacia la nada, otro mundo, su mundo, seguía girando, ajeno a su sufrimiento. Dejemos por un momento el silencio blanco y el viento cortante. Viajemos aún más lejos, no en la distancia, sino en la experiencia.
Aterricemos en el corazón del Imperio Británico, el Londres victoriano. Imagina el cambio. El silencio absoluto es reemplazado por un murmullo constante, el trote de los caballos sobre el adoquín, el pregón de los vendedores, el lejano silbato de un tren de vapor. El frío seco y mortal del Ártico se transforma en un aire denso, cargado del olor a carbón, a lluvia y a la actividad incesante de la ciudad más grande del mundo. Aquí, en los opulentos salones y en los serios clubes de caballeros de St. James, es donde realmente comenzaban estas expediciones. No en un muelle, sino en una conversación. No con el levar del ancla, sino con el chocar de una copa de Oporto. Entremos en uno de estos lugares. Imagina una habitación con paneles de madera oscura, tan pulida que refleja la luz dorada y parpadeante de las lámparas de gas. El aire es cálido gracias a una gran chimenea de mármol donde el fuego crepita alegremente. Hay sillones de cuero hundidos, gruesas alfombras persas que amortiguan cualquier sonido, y en las paredes, retratos de hombres serios y mapas. Tantos mapas. Aquí se reúnen los mecenas, los financistas, los hombres de la Royal Geographical Society. Son industriales adinerados, aristócratas con tiempo y dinero, altos mandos del almirantazgo. Para ellos, el Ártico no es un lugar de sufrimiento, es un concepto. Es un problema estratégico, un desafío científico, un lienzo en blanco sobre el cual proyectar la grandeza de su nación. Escucha sus conversaciones. No hablan del sabor del pemmican o de la sensación de la piel congelándose. Hablan de grados de longitud, de corrientes marinas, de la probable ubicación de un mar polar abierto. Despliegan un gran mapa sobre una mesa de caoba. Sus dedos, limpios y cuidados, trazan rutas hipotéticas sobre el papel. Es un gran juego, un ajedrez geopolítico donde las piezas son barcos y hombres, pero movidas desde miles de kilómetros de distancia. Para ellos, financiar una expedición era la máxima expresión de estatus. Era más impactante que comprar una obra de arte o un caballo de carreras. Era una inversión en el prestigio, tanto personal como nacional. Si la expedición tenía éxito, sus nombres quedarían ligados para siempre a la historia. Se bautizarían islas, estrechos y bahías en su honor, una forma de inmortalidad en el mapa del mundo. Era, en cierto modo, la apuesta más alta posible. Una apuesta por la gloria, donde la pérdida, la verdadera pérdida humana, ocurría en un escenario tan lejano que casi no parecía real. Y la sociedad entera participaba de este espectáculo. Las conferencias de la Royal Geographical Society eran eventos sociales de primer orden. El público leía con avidez los relatos de los exploradores en periódicos ilustrados. Era una gran aventura por entregas, consumida desde la comodidad de un sillón, con una taza de té en la mano. En este mundo, destaca una figura, especialmente después de la desaparición de los barcos, Lady Jane Franklin. Ella es el puente entre estos dos universos. Mientras su corazón y sus pensamientos están en el hielo con su marido, su cuerpo y su voluntad inquebrantable están aquí, en Londres. Es una mujer formidable, inteligente y tenaz. Se niega a aceptar el silencio. Se mueve por estos salones dominados por hombres, no como una viuda afligida, sino como una fuerza de la naturaleza. Utiliza su fortuna personal, su influencia social y su astucia política para presionar al almirantazgo, para financiar sus propias expediciones de búsqueda, para mantener viva la historia de su marido en la conciencia pública. Ella entiende este mundo de poder y sabe cómo jugar sus cartas. Pero incluso para ella, la desconexión es inmensa. Piensa en ello. Para los hombres en el hielo, una lata de comida mal sellada era una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Para los hombres en Londres, esa misma lata era un milagro de la ciencia moderna, un símbolo del progreso que hacía posible su gran juego de exploración. Para la tripulación del Terror, el plomo era un veneno que nublaba sus mentes y destruía sus cuerpos. Para los industriales que lo producían, el plomo era simplemente una materia prima, una cifra en un libro de contabilidad. Este es el mundo que envió a esos hombres al norte.
un mundo de calidez, de certezas, de ambición y de una profunda, casi inocente, ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la bestia a la que se enfrentaban. Creían que con su tecnología, su capital y su voluntad de hierro, podían conquistar cualquier cosa. No entendieron que el Ártico no se conquista. Al Ártico, con suerte, se sobrevive. Y así, mientras en Londres se hacían brindis por el éxito del imperio, los últimos hombres de Franklin caían, uno a uno, en el más absoluto de los silencios. Dos realidades, existiendo al mismo tiempo, pero separadas por un abismo infranqueable de hielo y sufrimiento. Nuestro viaje de esta noche nos ha llevado a través de mundos opuestos, unidos por un hilo de ambición y tragedia. Comenzó contigo, como un asistente sintiendo el frío penetrante en tus huesos, viviendo la rutina monótona en un barco atrapado en el hielo. Luego, nos sumergimos en la oscuridad de la expedición Franklin, siguiendo su larga y desesperada marcha hacia el olvido, un terror silencioso que se extendió por años. De allí, saltamos en el tiempo, para ser testigos del momento en que el hielo devolvió su secreto. Vimos el rostro congelado de John Torrington, y descubrimos al enemigo invisible que se escondía en la comida de la tripulación. El misterio se convirtió en una tragedia científica. Y finalmente, dejamos el hielo atrás por completo, para entrar en los cálidos y concurridos salones de Londres. Vimos el otro lado de la moneda, el prestigio, las apuestas y la distancia cómoda desde la que se decidían estos destinos. Esa era ya pasó. Esos salones victorianos han desaparecido. Pero el eco de esa lucha, de esa inmensa distancia entre la intención y la realidad, permanece. Un recordatorio de una época de extremos. Y ahora, vuelve aquí. A tu habitación. Al momento presente. Siente la calidez que te rodea. La paz. La absoluta seguridad de tu cama. No hay hielo presionando las paredes de tu hogar. No hay un veneno lento en tu próxima comida. No hay ninguna apuesta sobre tu supervivencia que se esté decidiendo en un salón lejano. Toda esa dureza, toda esa lucha, pertenece al pasado. Deja que el peso de estas historias te ancle suavemente en el sueño. Deja que el profundo silencio del Ártico se fusione con la calma de tu noche. Has hecho el viaje y has regresado a un lugar seguro. Ya no hay más que explorar. Ya no hay más misterios que resolver esta noche. Solo queda descansar. Respira hondo, y déjate ir. Por favor no olvides dar tu like, suscribirte y compartir. Descansa,